El hombre que estaba de pie al frente de la sala tenía las manos limpias. Eso fue lo primero que notó el teniente Harris. Manos limpias, un cuello planchado y el tipo de postura que no había sido puesta a prueba por 3 semanas en una zanja helada. El mayor Caldwell sostenía un papel doblado, una solicitud formal, y esperaba a que alguien le dijera que era razonable. Afuera, el viento cortaba a través de la línea de árboles en Bastogne como una cuchilla sin nada personal contra ti. Adentro, la lámpara de aceite titilaba. Harris observó el rostro del mayor y pensó, ¿de verdad cree que esto va a funcionar? La solicitud era simple. Cuartos privados. Una fila separada para la comida. Una pequeña estufa para la tienda de mando. Cosas, argumentaba Caldwell, que permitirían a los oficiales funcionar de la mejor manera. Nadie en la sala estuvo en desacuerdo en voz alta, pero nadie estuvo de acuerdo tampoco. Era diciembre de 1944, y el Tercer Ejército llevaba meses moviéndose sin descanso. El general Patton había empujado a sus hombres a través de Francia a un ritmo que los historiadores militares más tarde tendrían dificultades para explicar. Las líneas de suministro estaban estiradas al límite. El combustible estaba racionado. Algunas unidades pasaban días sin reabastecimiento. Y aún así el ejército seguía moviéndose, porque Patton lo había construido para moverse y porque detenerse se sentía más peligroso que el frío. La zona de mando se encontraba varias millas detrás del frente. No era cómoda. Las tiendas estaban montadas sobre un suelo que se había congelado por completo durante la noche. El área del comedor servía la misma comida a la misma hora para todos los hombres, oficiales incluidos. No había excepciones. Así era como Patton lo había estructurado, y todos entendían por qué. Pero la línea del frente y la zona de mando eran mundos distintos. En el frente, los hombres vivían en agujeros. Comían raciones frías de latas calentadas contra sus propios cuerpos. Algunos se habían envuelto los pies en arpillera porque sus botas estaban desgastadas. Los casos de congelación iban en aumento. Los médicos de campaña estaban desbordados, y los hombres que permanecían en la línea lo hacían no porque las condiciones fueran manejables, sino porque no había ningún otro lugar a donde ir. En la retaguardia del mando, la presión era diferente. Los oficiales trabajaban largas horas. Procesaban informes, gestionaban logística, coordinaban con el alto mando. El peso mental era real. El mayor Caldwell creía que ese peso merecía reconocimiento. Él mismo había escrito la solicitud, la había firmado y había reunido apoyo informal de varios otros oficiales antes de presentarla. No era un mal hombre. Era un hombre cansado que había confundido su propio agotamiento con sacrificio. Esa distinción importaría antes de que terminara el día. La solicitud avanzó en silencio al principio. Caldwell se la pasó al oficial superior del Estado Mayor, el capitán Morrow, quien la revisó y no dijo nada concluyente. Morrow la pasó hacia arriba. Un sargento de suministros oyó una conversación que no estaba destinada a él. Para la mañana, 3 soldados rasos ya sabían que un grupo de oficiales estaba pidiendo dormitorios privados y un arreglo separado para las comidas. Uno de esos soldados rasos era el soldado Elias Greer, un joven de 22 años del campo de Ohio que llevaba 19 días en la línea sin rotación. Greer no dijo nada cuando lo escuchó. Simplemente se quedó callado de una manera que sus compañeros de litera reconocieron. Esa noche, el comedor regular se quedó corto. Pasaba a veces, un retraso en el suministro, un error de cálculo, un camión que no llegaba. Los hombres hicieron fila en el frío y esperaron. Y cuando llegaron al frente de la fila, algunos de ellos recibieron medias porciones. No se dio ninguna explicación. El cocinero simplemente se quedó sin comida. Greer recibió medio cucharón de sopa de papa y un pedazo de pan que se había congelado de un lado. Se sentó sobre una caja de municiones, miró el pan y no dijo una palabra. Esa fue la primera interrupción del patrón. No dramática, no ruidosa. Solo un hombre mirando media comida en la oscuridad mientras en algún lugar, dentro de la tienda de mando, un oficial estaba redactando una carta formal sobre la importancia de contar con alojamientos adecuados. No hacía falta anunciar el contraste. Simplemente era verdad. Para la mañana siguiente, la solicitud había llegado a un nivel al que nunca se suponía que debía llegar. Caldwell había esperado una aprobación silenciosa, una decisión administrativa rápida. Lo que obtuvo, en cambio, fue una conversación que se había extendido lateralmente por la unidad de la forma en que las conversaciones lo hacen cuando los hombres tienen poco más en que concentrarse. 2 sargentos la habían discutido.
Un operador de radio la había mencionado durante un cambio de turno, y en algún punto de esa cadena informal, la palabra privilegio había entrado en la descripción. Esa palabra lo cambió todo. Los oficiales notaron el cambio en la forma en que los soldados rasos los miraban durante la formación matutina. No hostilidad, nada que pudiera disciplinarse. Solo una cierta planicie en los ojos. Una retirada de las pequeñas señales ordinarias de respeto que los soldados dan no porque el reglamento lo exija, sino porque creen que el hombre frente a ellos se lo ha ganado. El capitán Morro apartó a Caldwell. «Tienes que retirar esto», dijo Morro en voz baja. «Hoy». Caldwell siguió. La solicitud es legítima. Los oficiales bajo una carga cognitiva sostenida requieren. «No estoy debatiendo la lógica», dijo Morro. «Te estoy diciendo lo que está pasando». Caldwell miró a través del patio a un grupo de soldados rasos cargando cajas de suministros. Se movían con eficiencia. No levantaron la vista. Tomó su decisión en la dirección equivocada. Le dijo a Morro que la solicitud se mantendría. Esa fue la segunda interrupción. Un momento en que la situación podría haber terminado en silencio, en privado, sin consecuencias. Caldwell eligió continuar. Y esa elección, por pequeña que pareciera, fue la que hizo inevitable todo lo que siguió. Nadie mandó llamar a Patton. Eso fue lo que la gente recordó después. Nadie escaló el asunto a través de los canales apropiados. No se presentó ningún informe. Ningún oficial superior fue informado. Patton simplemente apareció. Llegó en un jeep con 2 ayudantes y sin previo aviso. Su conductor se detuvo en el borde del área de mando aproximadamente a las 1400 horas. Patton se bajó, ajustó su chaqueta y se quedó quieto por un momento, lo suficiente para observar el patio, las tiendas, los hombres moviéndose entre ellas. Caminó despacio. Eso era algo que la gente siempre notaba de él en esos momentos. No se movía con urgencia. Se movía como un hombre que ya había decidido lo que iba a decir. Sus botas estaban embarradas. Su rostro estaba curtido. Parecía alguien que había estado afuera, realmente afuera, en las mismas condiciones que los hombres a los que mandaba. Porque así había sido. Patton se aseguraba de ello. Visitaba regularmente las líneas del frente, no por apariencia, sino porque creía que un comandante que no sabía lo que sus hombres estaban viviendo no tenía derecho a decirles que siguieran viviéndolo. Entró a la tienda de mando sin tocar. Los oficiales dentro se pusieron firmes. Caldwell estaba entre ellos, de pie con otros 2 que habían apoyado en silencio la solicitud. El papel doblado estaba sobre la mesa. Patton lo vio. No lo tocó. Miró a los hombres en su lugar, uno por uno, brevemente, de la manera en que miras algo que estás tratando de entender antes de responder a ello. Luego se sentó, lo cual fue inesperado. «Díganme qué necesitan», dijo Patton. Su voz era tranquila. No cálida. La calma de Patton nunca era cálida, sino controlada. El tipo de calma que proviene de un hombre que ya se ha colocado por encima de la ira. Caldwell explicó. Las horas, las decisiones, las exigencias cognitivas de un trabajo de mando sostenido. Era mesurado. Había ensayado. Expuso su caso con claridad. Patton escuchó sin expresión. Cuando Caldwell terminó, Patton permaneció en silencio durante varios segundos. Luego habló. «Todos los hombres de este ejército tienen frío ahora mismo», dijo. «Todos los hombres están cansados. Todos los hombres han pasado las últimas 3 semanas entregando algo que no saben cómo recuperar». Hizo una pausa. «Usted no es una excepción. Usted es parte de ello». Caldwell comenzó a responder. Patton levantó una mano, no agresivamente, solo con firmeza, y Caldwell se detuvo. «Cuando llevas ese rango», continuó Patton, «le estás diciendo a los hombres por debajo de ti que cargarás con más que ellos. No con menos. Recibes mejor paga. Recibes la autoridad. Recibes el crédito cuando las cosas salen bien. Lo que no recibes, no en mi ejército, es una fila más corta o una habitación más cálida mientras ellos duermen en el suelo». Miró el papel sobre la mesa. «Rompa eso». Nadie se movió por un momento. Luego Caldwell se inclinó hacia adelante y recogió la solicitud. La dobló 1 vez, 2 veces, y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, lo que quizás fue lo más honesto que hizo en ese intercambio. No la destruyó en la tienda. La conservó. Un pequeño acto de resistencia, o de vergüenza, o de ambas cosas. Patton se puso de pie. «Si quiere liderar a estos hombres,
dijo. Entonces viva como ellos. Ese es todo el trabajo. Se fue como había llegado, sin comentarios finales, sin despedida formal, solo el sonido de sus botas sobre el suelo congelado, y luego el motor del jeep, y luego nada. Las solicitudes se detuvieron esa tarde. No oficialmente, no hubo memorando, ni orden, ni acción disciplinaria presentada contra Caldwell ni contra nadie más. Patton manejó el asunto de la manera en que manejaba la mayoría de las cosas que estaban por debajo del proceso formal, directa, personalmente y sin dejar papeleo detrás. Lo que cambió fue más silencioso que una orden. Durante los días siguientes, los oficiales comenzaron a aparecer en la fila regular del comedor. No todos, pero sí suficientes. Se paraban con los soldados rasos, comían la misma comida y decían muy poco al respecto. El soldado Greer se dio cuenta. No se lo mencionó a nadie, pero se dio cuenta. El propio Caldwell fue visto una mañana ayudando a cargar cajas de suministros desde un camión que había llegado en la oscuridad. Trabajó sin que se lo pidieran. Trabajó sin saber que nadie lo observaba. Ya fuera culpa o algo que genuinamente había cambiado en él, era imposible decirlo desde afuera. Pero los hombres lo vieron, y la planicie en sus ojos comenzó, lentamente, a cambiar. Eso es lo que Patton entendía y que Caldwell había pasado por alto. El respeto en tiempo de guerra no se asigna con el rango. Se gana a diario, de maneras pequeñas y visibles, en quien hace la misma fila, quien come la misma comida, quien duerme en el mismo frío. Un oficial que se separa de esa condición compartida no gana autoridad. La pierde, silenciosamente, un pequeño retiro a la vez. El liderazgo en la guerra no es un cargo, es una conducta, y tiene que repetirse todos los días, sin excepción. El mayor Caldwell sobrevivió a la guerra. Regresó a casa en 1945. Según la mayoría de los relatos, vivió una vida tranquila. Nunca escribió sobre aquella tarde en la tienda de mando. Nunca dio una entrevista sobre Patton. Pero un hombre que sirvió bajo su mando en esos meses finales de la campaña dijo algo una vez en un testimonio de veteranos que se quedó con quienes lo leyeron. Dijo: después de aquel invierno, Caldwell era diferente. Seguía dando órdenes, pero las daba como un hombre que entendía lo que costaban. Esa es la cuestión de un momento de corrección. No siempre destruye a un hombre. A veces construye uno. Patton nunca mencionó el incidente en sus memorias. Para él, probablemente no fue nada notable. Solo otra tarde. Solo otro recordatorio de que un ejército es tan fuerte como la creencia que tienen sus miembros de menor rango de que alguien por encima de ellos entiende lo que están atravesando. Cuando esa creencia se rompe, el ejército no se desmorona con ruido. Se desmorona con silencio, con ojos que se vuelven planos, con un esfuerzo que se vuelve mecánico en vez de entregado. Patton lo sabía. Siempre lo había sabido. Y en una tarde helada de diciembre de 1944, se aseguró de que algunos otros hombres también lo supieran. Esta es la pregunta que permanece en esta historia. Si hubieras estado en esa tienda, si hubieras estado exhausto, cargando un peso real, tomando decisiones reales, ¿habrías hecho la misma solicitud que Caldwell? Y si la hubieras hecho, ¿habrías sido capaz de escuchar lo que dijo Patton sin defenderte? La mayoría de nosotros creemos que habríamos escuchado. Menos de nosotros lo habríamos hecho. Si este tipo de historia te importa, liderazgo real, decisiones reales, consecuencias reales, suscríbete. Cada semana, profundizamos en los momentos que hicieron y deshicieron a los hombres de la Segunda Guerra Mundial.